¿Te acuerdas de ese primer instante en el que te sentaste delante de un papel y comenzaste a escribir? Del primer momento en el que comencé a escribir, sí, me acuerdo porque fue de una manera muy impulsiva y yo era muy pequeño, tenía apenas 6 años y fue la primera vez que sentí la necesidad de escribir algo, escribí versos. Y bueno, desde entonces no he parado. Y fue una cosa, un hallazgo que no sé muy bien por qué, me dio por escribir poesía tan pequeño, muy mala, claro, pero poesía al fin y al cabo, ¿no? Y bueno, pues ahí salió una pasión que era más fuerte que yo. ¿Y en qué momento pasó por tu cabeza el poder dedicarte a esto seriamente? Pues la verdad es que pasó la primera vez muy joven, porque publiqué mi primera novela con 19 años y ya entonces sentí que era algo a lo que me quería dedicar de una manera profesional. Lo que ocurre es que ha sido una lucha de bastante tiempo, en realidad, el publicar y el conseguir vivir de ello, y en mi caso de la novela y del teatro. Y lo vi muy claro, yo creo, cuando publiqué La Edad de la Ira, que fue una novela que fue finalista del Premio Nadal, tuvo una repercusión bastante importante a nivel mediático, todavía hoy se sigue reeditando y se sigue leyendo y sigue siendo un libro con muchos seguidores. Y ahí fue cuando ya me di cuenta que sí, que realmente la escritura era mi vocación absoluta y que iba a ser mi oficio y mi manera de contar el mundo y también de vivir, ¿no? ¿Qué necesidad descubre Fernando a la hora de escribir? Pues cubro la necesidad sobre todo de no enloquecer. Yo creo que la literatura en mi caso me salva de mí mismo, me salva de mis demonios, porque me permite contarlos, me permite plasmarlos en un papel. En el caso del sonido de los cuerpos es muy evidente. Plasmo todos los miedos que yo creo que tenemos cuando nos enfrentamos a las diferentes relaciones de pareja, al sexo, a la intimidad, a la soledad. Y me parece que tengo la suerte de poder contarlo a través de esas palabras, de esos personajes y de esas vidas, que sin ser yo, en el fondo todos tienen muchísimo de mí, ¿no? El sonido de los cuerpos es tu Ujú. última novela. ¿Recuerdas el instante en el que te sentaste a escribir las primeras líneas? El instante concreto no, recuerdo cómo surgió, recuerdo que surgió, bueno, como surgen todas mis novelas, en un cuaderno, que es donde yo empiezo a garabatear las primeras ideas y los primeros personajes, y recuerdo que surgió a raíz de una noticia que vi en el periódico. Normalmente a mí la actualidad me inspira mucho, me parece que la narrativa tiene que contar lo que está pasando, y vi algo que me alarmó muchísimo, y me alarmó porque era un tema muy serio que aparece en el libro, que es la trata de menores, y aparecía en un recuadro minúsculo en un lugar apenas perceptible en el periódico, y me pareció que aquello era indignante, no solo por la realidad que contaba, sino por cómo la ocultamos, y quise escribir una novela donde sacara un poco la basura moral, social y sentimental que tenemos en nuestras sociedades, y a partir de ahí surgió la necesidad de escribir este libro, ¿no? Pero vino de ahí, de ese recorte en el que me parecía que estábamos demostrando que somos una sociedad que se ha acostumbrado a ser insensible ante el dolor ajeno. Y eso me preocupa muchísimo. Desde esa idea inicial hasta la Ujú. publicación de la novela, ¿hubo muchas variaciones o tenías claro desde el inicio cómo querías contar la historia? Pues hubo una variación importante. Yo tenía claro que quería a dos narradores, quería a Mario y a Alma, un hombre y una mujer con dos vidas muy diferentes entre sí, pero que se cruzan en un momento muy importante de ambas. Pero realmente, conforme fui contando sus vidas, me di cuenta que había dos voces más que también querían salir, que eran Saúl y Chris. Y de repente aquello pasó de ser un dueto a ser un cuarteto, ¿no? Y como todo estaba concebido desde la música, era muy especial esta escritura. La verdad es que ha sido uno de los procesos que más he disfrutado por un lado y más he sufrido con otro, ¿no? Lo he sufrido porque los temas son muy intensos, es una novela muy intimista, y por otro lado la he disfrutado porque era como componer una sinfonía, ¿no? Y yo iba sumando voces, esas voces me iban aportando cosas, y luego la estructura, al principio iba a ser una estructura más lineal y al final es una estructura también musical, ¿no? Se compone de obertura, silencio, música y ruido, ¿no? Y cada una de esas partes cuenta algo distinto y se van organizando los sonidos y las voces y los narradores. Entonces sí que es una novela a la que le he dejado crecer. Yo me he sentido muy cómodo escribiéndola, estoy muy a gusto con ella en realidad. Una vez escrita al 100%, ¿qué es lo que más te ha impactado de la historia, a ti como escritor de ella? A mí como escritor, el hecho de que es una historia donde todos los personajes tienen una verdad distinta, pero todas las verdades en realidad me parecen ciertas, a pesar de que yo no me las crea, ¿no? Es, en cierto modo, lo que me han demostrado estos personajes es que hay muchas formas de ver la realidad, y sobre todo la realidad de la pareja y la realidad de las relaciones, ¿no? Yo creo que cada uno tenemos una manera de vivirlas, una manera de vivir el sexo, de vivir la intimidad, de vivir el amor, y me ha gustado mucho bucear en otras maneras, a veces
aparentemente muy alejadas de las que yo transito, pero de repente me he visto reflejado en ellos, ¿no? Entonces me ha parecido una indagación emocional que ojalá los lectores también hagan conmigo, ¿no? A mí me parece que a veces estamos muy cerrados, muy limitados, tenemos una educación sentimental, como se dice en la novela, yo creo que demasiado ñoña en ocasiones, se confunde el romanticismo con poner candados absurdos en puentes, y yo creo que el romanticismo es algo mucho más oscuro, mucho más profundo, es ver lo que esconde el otro, es ver nuestro yo con todas sus aristas en el otro o en la otra, y luego también indagar en las orientaciones sexuales. Es una novela donde hay todo tipo de sexualidad: heterosexualidad, homosexualidad masculina y femenina, bisexualidad, transexualidad, y creo que es un mosaico de la realidad tal y como yo la concibo, ¿no? Y me gustaría que el lector se plantee eso, se plantee que a lo mejor nos ponemos las etiquetas antes de vivir las experiencias, y eso nos empobrece muchísimo, ¿no? Y los lectores que ya han leído la novela, ¿qué es lo que más les ha impactado? ¿Qué es lo que te ha llegado a ti de su feedback? Pues me llegan dos verbos sobre todo que además me gustan mucho. El feedback que me dan los lectores es, por un lado, me engancha desde el principio, me atrapa, todos lo dicen, porque es verdad que está calculada para enganchar. Yo ahí reconozco que soy un fanático del género negro, es más, esta novela va a estar en Getafe Negro este año. Me encanta la novela policíaca porque me parece una excusa genial para arrastrar al lector hasta el final y contarle otras cosas, ¿no? Y lo segundo que me dicen es que se sienten incómodos en ocasiones, porque les duele lo que se dice y se ven demasiado reconocidos, a veces más de lo que les gustaría. Entonces tienen con el libro una relación pues casi como la que tienen con una pareja, es como un romance, ¿no? Mientras lo están viviendo, lo están leyendo, sienten tanta pasión por los personajes como a veces un poco de rechazo hacia ciertas actitudes, porque en el fondo se reconocen en ellos, ¿no? Hay alguno de ellos, alguno de los personajes que se arrastra constantemente por esa persona que no le hace caso, pero él es incapaz de dejar. Todos hemos tenido algún amor así, ¿no? Todos en algún momento hemos estado en esa balanza entre lo que es la dignidad, el amor, el deseo, y yo creo que a veces verte en esos espejos pues puede ser incómodo, ¿no? Pero de eso se trata la literatura, de incomodarnos, de sacudirnos, y a mí no me gusta la literatura complaciente, creo que eso no tiene ningún sentido. La literatura debe provocar. ¿Cuánto de vacío se ha quedado dentro de Fernando cuando puso el punto y final a la historia? Pues la verdad es que mucho. Es más, ahora tengo ya sobre la mesa el proyecto de una nueva novela, un nuevo contrato para el año que viene, y es la primera vez que voy a necesitar bastante tiempo para enfrentarme a ello, porque ahora mismo estoy demasiado dentro del sonido de los cuerpos. Creo que he vaciado mucho de mí, de mi mundo literario, de mi forma de escribir, de mi forma de concebir la realidad, y me cuesta desprenderme de estos personajes. Estoy en una fase en la que voy a tener que aprender a vivir sin ellos y sobre todo a respetar que ya viven en los lectores, ¿no? Ahora ya son ellos los que están opinando. Me encanta, ¿no?, ver cómo ya en redes sociales me llegan mensajes sobre cada uno de ellos, sobre Alma o sobre Saúl o sobre Mario. Cada uno los ve a su manera. Y yo todavía estoy un poco celoso, ¿no?, de ellos, y los veo como míos. Me cuesta darles libertad. Hablando de la idea en sí de la historia, ¿por qué Jorge se debe suicidar y por qué Mario debe de quedarse con tantas preguntas sin respuesta? Pues realmente Jorge se debe suicidar, y es una decisión que me costó tomar, porque eso es un elemento esencial desde el punto de vista de la trama, es decir, desde el punto de vista del argumento. El lector al final entenderá muy bien por qué, y es muy importante desde el punto de vista de lo policíaco, pero porque a mí también es un tema que me desazona. Mi primera novela se publicó, como ya decía, muy joven, ya hablaba de un suicidio, y el tema del suicidio es casi recurrente en todos mis textos, ¿no? Está incluso en mi narrativa juvenil, me preocupa mucho. Trabajo con adolescentes que por desgracia lo han intentado alguna vez en talleres, y me parece que es un tema del que se habla muy poco, es un tema tabú, es un tema que está en nuestras sociedades supuestamente avanzadas, civilizadas, y donde de repente hay un vacío tal que nos lleva a querer morir. Eso me provoca una desazón enorme, ¿no? Y me interesa indagar en ello. Y luego porque desde el lado de quien se queda, me apetecía mucho hablar de cómo ese dolor se mezcla con la rabia, con la culpa, cómo al final hay una mezcla, que es lo que le pasa a Mario, que no sabe si siente dolor por la persona que ha perdido, si siente rabia por la persona que la ha traicionado, o si se siente insignificante porque no era lo bastante importante en la vida de alguien como para saber que se iba a quitar la vida, ¿no? Creo que esa pregunta, como motor del personaje, es un motor realmente muy fácil de entender para el lector, porque es algo que nos llevaría a todos a indagar, a investigar y a preguntarnos y a obsesionarnos por ello. Y por desgracia creo que es un tema que está ahí, y insisto, la literatura debe hablar de aquello de lo que no se habla. Creo que todo lo que no se dice al final no existe, y la literatura debe decir.
¿Cuántos demonios le quedan por explorar a Fernando en sus próximas novelas? Pues más de los que me gustaría admitir. Me temo que los escritores estamos llenos de demonios, posiblemente todo el mundo, pero como los escritores escribimos con ellos y sobre ellos, al final los tenemos omnipresentes, ¿no? Yo casi les tengo puestos nombres a todos y me quedan muchos, me quedan muchos. A mí el próximo que me apetece indagar, y además guarda cierta relación con este, igual que aquí he indagado en el sexo y el amor, en el siguiente quiero indagar en la amistad, en esa otra gran pasión que también esconde muchísimas perversiones, muchos chantajes, muchas pequeñas miserias, muchos sobreentendidos, y cómo va pasando el tiempo y se va construyendo una capa sobre ella que a veces no nos deja ver lo que había en el fondo. Y ahí también quiero sacar algunos de mis pequeños fantasmas o grandes fantasmas de las personas que han ido pasando por mi vida, o de aquellas veces en las que el fantasma o el demonio he sido yo, ¿no? A mí me gusta mucho en ese sentido que mi literatura sea muy autocrítica, trato de partir de la verdad. Me parece que si la literatura no nace de la verdad, al final se convierte, bueno, pues simplemente en un panfleto evasivo o en una receta más o menos de éxito, ¿no? Lo que llamamos un bestseller, pero no es literatura, ¿no? La literatura tiene que doler cuando se escribe y tiene que arañar cuando se lee. Los jóvenes siempre están presentes en tus historias, su Siempre. problemática o la problemática que ven Sí. los adultos respecto a la juventud. ¿Sientes una responsabilidad especial? No, pero sí una fascinación por esa edad, sobre todo por la adolescencia, que yo creo que está demasiado desatendida a todos los niveles. Creo que, por desgracia, la adolescencia no interesa como debería y luego nos quejamos de que la sociedad no esté avanzando, de que haya cierto retroceso en cuestiones como el sexismo, como la homofobia, como la xenofobia, pero es que no les hacemos caso, no les escuchamos. Y hay una generación de adolescentes fabulosos que están ahí, que tienen unos problemas importantes y miramos para otro lado, ¿no? Prestamos mucha atención a la infancia, pero no a la adolescencia. Es una edad que hemos querido olvidar porque duele mucho, duele crecer, duele elegir. Y ese dolor, por ejemplo, está en Diego, ¿no? Está en el personaje de Diego en la novela, que, bueno, pues nace con el cuerpo de una mujer, pero él es un hombre y se siente hombre, y decidir eso con 12 años es muy duro. Yo conozco muchos casos de niños y de niñas transexuales, y ese dolor de soy otra persona en un cuerpo equivocado, ese defender tu nombre, ese no me llamo Elena, me llamo Diego, ¿no? Que dice él a lo largo del libro. Creo que había que también que contarlo, ¿no? Y me parecía importante. A mí me parece fundamental, de verdad, que miremos a los adolescentes, sea cual sea su problemática o su situación, porque si no les hacemos caso, si no les dejamos voz, no vamos a jamás a cambiar las cosas, ¿no? Vamos a perpetuar unos roles y unos estereotipos en los que yo no creo personalmente, y que me parece que además estamos en un momento de involución bastante peligroso, ¿no? A muchos niveles. En esta novela se habla en ocasiones de ello, de una manera muy sutil, porque no se trata de dar clase, ni hacer doctrina, ni odio el moralismo, ¿no? En literatura, pero sí me interesa retratar situaciones. Y por ejemplo, la vida profesional de Alma y la vida personal de Alma se ve cómo están en conflicto por el hecho de ser mujer. Eso sigue pasando, ¿no? Y eso hay que contarlo. Mañana entras a una librería y te tropiezas con un lector que está justo parado frente a tu novela. ¿Qué le dirías para que le diese una oportunidad a tu historia? Le diría que es un libro que le va a intrigar mucho, que es un libro en el que se va a ver muy reflejado, y que es un libro que le va a dar ganas de comentarlo con alguien más. Creo que es un libro que te deja con ganas de hablar de él. A mí me gusta mucho que en mis textos, tanto en teatro como en novela, la gente al final comente, hable de ellos, pero que no hable de lo que ha visto, de lo que ha leído, de me gustó mucho el capítulo tal, o que el narrador no sé cómo. No, me gusta que hable del tema y que discuta sobre el tema, y eso es lo que le diría, que si lo comparte con alguien, seguro que va a tener muchos temas de conversación y posiblemente salgan cosas bastante interesantes, quizá algunas más agradables, otras menos, ¿no? Y además creo que es un libro que desde luego no le va a defraudar en cuanto al ritmo. Está muy trabajado, está muy pensado, porque a mí me parece que la literatura tiene que enamorar también, ¿no? Tiene que ser una pasión que nazca en la primera página y no decrezca hasta el final. Y yo confío en que esto sea así. Desde luego yo me he apasionado mucho escribiéndolo, ¿no? Y había momentos donde me olvidaba que estaba escribiendo una novela y entraba en un proceso de creación mucho más intuitivo, mucho más irracional. La verdad es que ha sido para mí un ejercicio catártico brutal. Y luego trabajar con esta editorial, con Dos Bigotes, que apuesta mucho por esa literatura muy de verdad y muy libre, para mí ha sido un viaje maravilloso. Entonces yo confío que ese lector que está ahí parado en la librería haga eso, y desde luego como me lo encuentre se lo diré, ¿eh? Y para terminar, para tus lectores de siempre, los que te siguen desde el inicio,
¿Qué es lo que van a encontrar de nuevo de Fernando en esta historia? Pues van a reconocer de mí ese gusto por el interrogante, por la pregunta, por el dilema moral que está en todos mis textos, porque aquí hay un dilema también, ¿no? Hay un tema que es la perversidad, cómo nos atrae la perversidad, la inteligencia de la maldad, cómo nos gusta, ¿no? Y en el fondo eso es algo complicado de asumir y de asimilar, pero está ahí, nos fascina. Y luego yo creo que como novedad lo que van a encontrar es una novela, yo creo que madura, una novela reposada, una novela donde las pasiones son muy fuertes, pero la escritura es más templada, es más morosa, se deja llevar más por la palabra, por el gusto por la palabra. Y en ese sentido creo que es un paso hacia adelante, ¿no? Yo, sinceramente, es verdad que los autores somos como los papás primerizos, ¿no? Y cada vez que sale un libro estamos con él absolutamente enamorados de la novela pero es cierto que con esta tengo la sensación de que posiblemente sea el libro del que estoy más orgulloso, con sus virtudes, con sus defectos, pero El sonido de los cuerpos en mi trayectoria como autor me parece que es un paso importante. Yo confío en que quienes me han acompañado desde la edad de la ira hasta hoy lo vean así, lo disfruten y bueno, pues vean que estos sonidos y estos cuerpos provocan ecos, ¿no?, en su propia vida. Pues te deseamos toda la suerte del mundo y muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a vosotras, ha sido un placer enorme, de verdad.